Vale, entonces lo que os comentaba, aquí tenemos este validate fields al que se le pasa un array y aquí lo que estábamos haciendo, como os comentaba, es que tenemos una constante con todos los valores que no pueden ser null. Y lo que hacíamos después era, con la función esta funcGetArgs, que es una función nativa de PHP, obtener los valores de estos parámetros que se les pasan a la función. Y en este validate fields estábamos haciendo un array combine de esa constante con los keys, o sea, con los nombres de los atributos y como valor, el valor en sí de cada uno de estos atributos. Y luego íbamos comprobando uno por uno con este for each si alguno de ellos era null y lo íbamos añadiendo a esta colección para luego lanzar la excepción e indicarle a nuestro usuario el número de valores que no pueden ser null. Vale, tenemos aquí este create from array al que le pasábamos esos argumentos y con un implode los mostrábamos en este mensaje. Entonces, como esto lo vamos a utilizar en varios DTOs, porque si os fijáis aquí en getCustomerById, estamos comprobando también, por ejemplo, que el ID no sea null. Si os fijáis aquí estamos haciendo la misma lógica en dos sitios distintos. Entonces, como ya os comenté, en Hexagonal no hay una regla que os diga dónde poner cada archivo y cada directorio. Entonces, lo que suelo hacer yo es en mi carpeta de dominio, que es donde tengo pues toda la lógica de negocio y todo lo que está relacionado con con la lógica de negocio, con mis casos de uso, sería, por ejemplo, crear la carpeta de TO, perdón, aquí crearía validation y aquí me crearía, por ejemplo, o igual le puedo llamar traits. Vale, le voy a llamar aquí traits dentro y voy a crear aquí un trait que se va a llamar assert not null trait. Vale, para los que estéis ahora en el streaming y no sepáis lo que es un trait, en PHP es como una clase, pero algo especial. Suele contener lógica que puede ser común a varias clases y nosotros podemos utilizarla en otras clases para tener esa funcionalidad. Como en PHP solo se puede extender de una clase, o sea, vosotros solo podéis tener una clase y extender de otra clase, los traits son bastante útiles para cuando tenemos un código que es común entre varias clases, pero no podemos extender de más de una. Si mal no recuerdo, tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube en el que explicamos los traits en PHP y creo que en ese ejemplo decía que un caso muy útil es, por ejemplo, cuando tenéis entidades que tienen los mismos valores como created add, updated add, etc. Podéis encapsular esa lógica con los getters y setters para esos atributos que controlan la fecha de creación y de actualización en un trait y luego utilizar ese trait en todas vuestras entidades. Así estáis reutilizando ese código y quedaría todo un poco más limpio. También os comentaba que es muy peligroso el utilizarlos, así que tened mucho cuidado a la hora de crear traits, no los creéis así a la ligera y los empecéis a implementar porque podéis tener problemas en el futuro de que ese trait esté acoplando lógica por detrás y luego sea muy difícil de mantener o de escalar. Entonces, lo que voy a hacer es copiarme la lógica que tenía en este otro input DTO, ¿vale? Y la voy a meter en mi trait. Vamos a ir cerrando estos archivos. Entonces aquí le voy a llamar a esta función bueno, de momento le voy a llamar así. Y bueno, este le voy a llamar, o sea, va a recibir dos parámetros porque si os fijáis, aquí recibe los fields, que serían los valores que vienen aquí, pero nosotros en este DTO tenemos esta constante que tiene el nombre de cada uno de esos atributos. Entonces aquí estamos haciendo el array combine de esa constante con estos valores. Nosotros ahora, como vamos a extraer este valor, lo que podemos hacer en nuestro trait es que, vamos a ver, va a recibir
values y como valor values fields. Vale, bueno, esto podemos cambiarlo en un futuro, ¿vale? Por algo más semántico. De momento simplemente estoy probando a crearlo y luego ya podremos refactorizar. Y aquí puedo pegar justo ese código. Entonces aquí voy a reemplazar este self values por este valor, values, o le podemos llamar mejor args, arguments, y values. Perdón, aquí es values. Vale, porque estos serían los argumentos y los valores, cada uno de los valores de ese argumento. Y entonces aquí haríamos el array combine y esta lógica quedaría exactamente igual. Porque aquí, como si os fijáis, no tenemos ningún leak en el código y ahora tenemos esta lógica para poder ser reutilizada en varios DTOs. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlo aquí? Pues yo aquí diría use hacer not null trait, que es la forma de utilizar los traits, y simplemente con esto ahora tendría acceso a toda la lógica que contenga ese trait. Entonces ya no necesito este validate fields, sino que lo que necesito hacer aquí lo voy a hacer a nivel de constructor porque este es estático. De hecho los vamos a cambiar todos. Ese es otro refactoring que os quería mostrar, que me acordé justo el otro día al terminar el streaming. Aquí voy a hacer un this assert not null. Veis que me está accediendo al método que tiene el trait. Y esto recibe como primer parámetro values, que le voy a llamar args. Y no sé por qué me está poniendo esto así. Últimamente PHP Storm me hace cosas bastante raras. Porque fijaos, me está poniendo aquí todos estos espacios. No entiendo muy bien por qué. Vale, entonces le estoy pasando como primer valor los argumentos. Y aquí le tengo que pasar los valores. Entonces... el create, vamos a ver cómo podemos hacerlo. El problema que tengo aquí, si os fijáis, es que este es un método estático. Aquí le estoy pasando los valores. Vale, aquí de momento lo que voy a hacer es pasarle simplemente un array con esos valores. Bueno, ya me los pone con el this. Vamos a hacerlo así porque al estar utilizando la sintaxis de PHP 8... o a menos que me la esté liando otra vez PHP Storm. Vale, entonces fijaos, aquí le estoy pasando el listado de argumentos, name, address, age y employee ID y los valores dentro de un array al método assert not null. Entonces aquí se va a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes, que es hacer el array combine y ejecutar esa validación. Estos de length y age, de momento no los estoy utilizando en ningún lado, entonces lo que siempre os digo y os recomiendo es que utilicéis la regla para refactorizar o para extraer lógica a una clase, un método o a un trait, que esperéis hasta que se repita 3 veces. En este caso, lo de comprobar que un valor no sea null, solo lo tengo 2 veces, pero quiero explicároslo. Pero lo que suelo hacer yo en el código que hago día a día en mi trabajo es, a lo mejor añado una validación, funciona correctamente, al día siguiente hago otra tarea que tiene algo muy parecido, lo vuelvo a hacer y cuando tengo que hacer esa misma lógica por tercera vez, entonces en la tercera tarea añado ese pequeño refactor, que es extraerlo a una clase, un trait o a donde yo considero oportuno y utilizar esa misma validación en los 3 casos de uso. Claro, esto después va a la parte de code review y entonces mis compañeros pueden verificarlo, comprobarlo y dar sugerencias. Entonces eso es algo bueno de trabajar en equipo, porque cuando hacéis este tipo de refactoring siempre es mejor que haya más gente revisándolo por si se os escapa algo o incluso si hay más sitios en los que se utilice y podéis incluso hacer más refactoring. Entonces este validate fields ya no me vale porque ahora lo tengo en el trait. Este validate length les voy a quitar el static porque lo que voy a hacer es ejecutarlos en el constructor. Vale, vamos a hacer esto un poco más pequeño. Este recibí el nombre
y el de edad recibió la edad. Esto ya lo puedo quitar y ahora otra cosa que podemos hacer aquí es cambiarle el nombre y a este vale, para que tengan nombres un poquito más semánticos, assert minimum age y assert name length. Y como veis los hemos movido aquí al constructor. Entonces con esto debería funcionar todo tal y como lo hemos hecho. ¿Cuál es la ventaja que vimos de tener test unitarios en nuestros DTOs? Que ahora el tema de refactoring es súper sencillo, porque si yo me vengo aquí a la parte de test unitarios y vengo aquí a Application, Use Case, Customer, Create Customer DTO, si recordáis teníamos aquí estos tests que están comprobando cuando se genera correctamente, cuando se genera con valores nulos, cuando se genera con un nombre no válido y cuando se genera, bueno, con un nombre no válido que tengan menos o más caracteres de los permitidos, y lo de la edad que sea menor a 18. Entonces si yo ahora ejecuto este test, vale, me está dando un error. Y me dice que porque le estoy pasando un valor nulo, o sea, al create customer input DTO construct, el primer argumento tiene que ser un string y le estoy pasando nulo. Entonces, vale, como veis el test está fallando y ahora podemos comprobar por qué. Vamos a venirnos aquí al DTO y vamos a poner un breakpoint aquí, por ejemplo, y aquí. En definitiva, vamos a ponerlo en cada uno de las validaciones. Y lo que voy a hacer ahora es ejecutar este test. Vale, este ha fallado. Dejad que los ejecute todos de nuevo. Vale, está fallando uno y es este. Create with null values. Porque me tiene que poner invalid arguments, name, age. Entonces vamos a hacer debug de este test. Vale, y está fallando aquí. Vamos a probar a hacer debug de nuevo. Y aquí tenemos name null. Vale. Vale, me está fallando porque si os fijáis ahora he movido la validación al constructor, pero aquí los valores no son null. Entonces aquí debería ponerle que también pueden ser null, porque la validación se va a hacer al entrar aquí en el constructor. Vale, ¿os dais cuenta del error que teníamos? Entonces, si yo ahora ejecuto esto de nuevo, va a entrar ahí, va a entrar al trait, va a hacer el array combine, de tal modo que ahora en args tengo como clave cada uno de los atributos y como valor el que le he pasado. Se va a ejecutar el valor y va a darle excepción. Por lo tanto ya pasa. Entonces, como veis, lo que hemos hecho es ese pequeño refactor para tener un trait que va a ayudarme a validar cualquier DTO al que necesite comprobar que ciertos atributos no sean null. Y entonces ahora lo que puedo hacer es venirme al otro DTO, que es el de getCustomer by ID input. En este caso solo tenemos un valor. Y entonces lo que podríamos hacer aquí es crear también un array de argumentos. En este caso solo va a tener ID. Lo bueno de hacerlo así es que si en el futuro añadimos más campos aquí para el método create, solo los tenemos que añadir aquí. Y aquí tenemos que poner que este tiene que ser null también. Y entonces voy a utilizar mi trait. Y entonces ahora aquí en el constructor puedo hacer this assert not null. El primer argumento es un array, que son los argumentos, y el segundo es otro array, que en este caso sería this id, porque solo tengo un valor. Y entonces ahora esto funcionaría. Creo que no hicimos test para este. No, no tenemos test, entonces vamos a aprovechar para hacer test de este DTO.
Y esto ahora podemos quitarlo también. Vale, entonces simplemente hacemos un new static, que lo que va a hacer es invocar el constructor y se va a ejecutar esa validación. Vale, no sé si tenéis alguna duda hasta este punto, comentadlo en la caja, ponedlo aquí en el chat si tenéis alguna duda antes de continuar, si no os ha quedado claro alguna parte, pero bueno, en principio veis que esto es un caso de uso bastante sencillo de cómo extraer toda la lógica de validación a un trade para reutilizarlo en otros casos de uso. Voy a dejar un minutillo por si tenéis alguna duda y voy a ir creando aquí la parte de los test. Sí, Abelardo, ponla mejor por aquí, porque Discord lo dejamos más para temas de comunicación asíncrona. A ver, eso ya depende mucho de cada caso de uso. Es lo que solemos decir Moin y yo, es opinionated. Depende, o sea, se puede ir a la parte estricta, que es que deberías utilizar estáticos cuando cuando no necesitas saber el estado actual de los valores de una clase, y utilizar métodos normales cuando sí que estás gestionando eso. Si tú, por ejemplo, tienes que comprobar que en cierto punto de la ejecución de tu caso de uso el valor de un atributo sea uno en concreto, lo ideal es utilizar un método normal. Pero si lo que quieres hacer es una operación sobre una clase sin importarte su estado, puedes utilizar un estático. Tú fíjate que aquí, en este getCustomerById input DTO, yo lo que estoy haciendo es crear una instancia. Entonces, para crear la instancia, no me interesa saber su estado porque lo que voy a hacer es justo eso, es crear una instancia de ese DTO con los parámetros que recibe. Entonces, esto lo puedo hacer con un estático porque sí lo puedo hacer cuando estoy ejecutando el código sin necesidad de tener que inyectarlo en el constructor y luego crearlo. O, bueno, también se podría utilizar un new con la palabra new, pero bueno, yo no soy muy fan de eso y soy más fan de crear lo que se llaman constructores named constructors, que es básicamente darle un poco más de semántica al código. Vale, entonces, lo que decía, vamos a hacer el test para este DTO, que es muy sencillo. Y vamos a crear aquí extends test case, como siempre. Y aquí habíamos dicho que el ID era un UID, así que podemos ir a nuestra página. Bueno, al final lo escribiré bien. Vale, vamos a tener este ejemplo, que de hecho no es ni un array, es un ID. Vale. Buenas, Joseba. ¿Qué tal? Bienvenido. Me movía la pregunta, ¿cómo se haría para que se permita una propiedad argumento en null? Vale, esto es algo bastante sencillo con este approach, porque si te fijas tú aquí a este método del trade le estás pasando qué argumentos quieres que tengan valor y no sean null y sus valores. Entonces, aquí lo que puedes hacer es irte, en este caso, a este DTO y tú imagínate que lo tienes así y el día de mañana, pues la gente de producto o por requerimientos del proyecto dicen, bueno, pues a partir de ahora address puede ser null, ¿vale? Porque cambian las reglas de negocio y cambian. Bueno, pues simplemente te lo cargas aquí y te lo cargas aquí. Y ya está. Entonces, al hacer esto, simplemente se va a comprobar que name, age y employee ID no sean null con esta validación, y lo que tendrías que hacer es irte al test unitario y cambiar esas comprobaciones para que vuelva a estar cubierto el nuevo estado.
Vale, o sea, es muy sencillo de hacer con este approach. No lo he probado en proyectos mucho más grandes porque lo que os digo, a día de hoy en mi empresa estamos haciendo esta arquitectura y estamos tratando que sean piezas de código bastante pequeñas. Entonces los DTOs tienen la información mínima para ejecutar el caso de uso y estamos tratando de hacer piezas muy pequeñas que sean muy fáciles de testear unitariamente y de momento pues estamos bastante contentos con el resultado. Vale, no sé si dentro de un año cuando llevemos con esta arquitectura y llevemos 100 casos de uso será una locura o no, pero bueno, de momento está yendo muy bien. Vale, continuamos con el test y entonces lo que tenemos que hacer es crear un DTO que va a ser getCustomerById input DTO. Tenemos el método create y esto va a recibir aquí le puedo llamar esto es customer ID y entonces aquí voy a comprobar que sea una instancia de lo que debería ser y vamos a comprobar que el valor sea el que estamos esperando. Vale, si yo ahora ejecuto esto, pasa correctamente. Vamos a crear el caso de uso para que el Customer ID sea null. Y entonces lo que vamos a hacer es, bueno, primero vamos a esperar una excepción. Que va a ser invalid argument exception class y después vamos a ejecutar el código que va a hacer el trigger de esa excepción. Aquí le paso un null y si ejecuto este test, efectivamente está pasando porque da la excepción. Vamos a utilizar el debugger para ver exactamente el mensaje que nos está dando para ponerlo también en el test para que se teste mucho mejor. Y entonces voy a poner aquí un breakpoint donde se lanza la excepción y vamos a hacer debug de ese test. Vale, vamos a evaluar esta expresión y veis que el mensaje es invalid arguments ID. Me copio el valor y lo que puedo hacer yo ahora aquí en mi test es esperar una excepción de tipo invalid argument exception y además que el mensaje de la excepción sea exactamente esto. ¿Por qué? Porque si el día de mañana cambiamos el valor cambiamos este valor, por ejemplo aquí pasamos de llamarle ID a Customer ID, a lo mejor nuestro código sigue funcionando correctamente, pero el test va a fallar, lo que nos indica que hay que revisarlo bien estos cambios, ¿vale? Que no se pueden hacer así simplemente porque sí, sino que hay que tener en cuenta que toda la aplicación siga funcionando. A ver, si nos pusiéramos muy pegados a la arquitectura hexagonal, tendríamos que hacer una interfaz en ambos lados de todas las capas. Una interfaz y para lo que... A ver, una interfaz para que lo implemente el controlador y otra para que el caso de uso del lado del controlador, ¿o no? A ver, esto es lo que os comento. En temas de arquitectura de software no hay blanco y negro, ¿vale? Hay una escala de grises por el medio y cada aplicación y cada caso de uso tiene sus pros y sus contras, ser muy estricto o menos estricto con la arquitectura que estamos implementando. Vale, evidentemente no se puede tomar la arquitectura a la ligera. Por ejemplo, si estáis haciendo DDD, pues sí que tenéis que tener en cuenta ciertas cosas que tienen que ser así, sí o sí, al igual que en todas las arquitecturas, pero no hay un ABC que te diga que tienes que tener todo eso. Puedes irte al lado más estricto y tener un adaptador para cada parte de la aplicación con la que te comunicas tanto de fuera hacia adentro como de dentro hacia afuera, pero tienes que valorar si realmente te va a aportar algún beneficio cuando tu aplicación escale, ¿vale? Porque si no tiene ningún sentido hacerlo o lo vas a hacer simplemente porque sabes aplicarlo en esta arquitectura, no te recomiendo que lo hagas. Vale, lo importante de la arquitectura hexagonal
para mí y para los casos de uso en los que la estoy utilizando, es desacoplarme. Es no tener nada de Doctrine, o sea, no tener nada del ORM, no tener nada de Symfony, no tener nada de ningún componente o librería que instale a través de Composer dentro de mi código, ¿vale? Porque así a la hora de actualizar o de modificar algo es mucho más sencillo. Claro, al final, si empiezas a crear abstracciones de todo, te vuelves loco. Vale, yo lo que os recomiendo es que probéis. Normalmente cuando se leen blogs o cuando leéis blogs o veáis vídeos en YouTube, sí que hay gente que va al nivel más estricto, pero hay muchas veces que tienes que evaluar, lo que os acabo de comentar, tienes que saber valorar si te va a aportar beneficios o no. Para este caso de uso que estamos viendo, fijaos que es una aplicación muy sencilla. Estamos prácticamente manejando un CRUD, ¿vale? Para crear clientes, más adelante lo haremos para crear empleados y luego el tema de alquiler de coches. Entonces, id poco a poco y realmente ver si necesitáis cada una de estas partes de la arquitectura. Claro, repositorios todavía no hemos visto, sí que tenemos. Fijaos, aquí por ejemplo, lo del repositorio. Hemos creado lo que es la interfaz con los métodos que necesitamos y los valores que reciben. Y luego tenemos la implementación concreta en la que nos estamos acoplando a el ORM. Vale, pero es básicamente esto, o sea, la clave de esta arquitectura y lo que el principal beneficio de esta arquitectura es simplemente la separación de vuestra lógica de lo que estáis haciendo. De hecho, lo que hago yo en mi día a día es empezar desde lo que sería dominio aplicación y luego pasar a la parte de adaptadores. Porque imaginaos en esta situación. Vamos a venir al caso de uso de crear un customer. Yo lo que suelo hacer para empezar es me creo el input DTO con los valores que necesito para ejecutar el caso de uso y el output DTO con el valor que quiero devolverle de nuevo a la capa, al adapter layer cuando termine de ejecutar el caso de uso. Y después creo el caso de uso y lo primero que hago es decirle qué necesita de input y qué tiene de output. Vale, eso es lo primero que hago. Y después veo el caso de uso, qué dependencias va a necesitar. En este caso diría, bueno, necesito el Customer Repository. Si no lo tengo, me creo la interfaz. Y digo, ¿qué métodos necesito? Pues necesito un Customer Repository porque quiero guardar un customer y necesito un método save que lo que va a hacer es guardarlo. Vale, pero simplemente guardarlo. A mí no me interesa si lo va a guardar en MySQL, si lo va a guardar en Redis, si va a escribir los datos a un archivo, me da igual. Simplemente me creo la interfaz con el método save que en este caso es el que necesito. Y después creo el caso de uso tal cual. Vale, fijaos que hasta este punto no conozco nada de lo que sería infraestructura o adapter. Simplemente estoy ejecutando un caso de uso en el que tengo una entidad que es de mi dominio, tengo un repositorio que es una interfaz que también está en mi dominio y tengo unos DTOs que también que también son de mi dominio. Entonces yo puedo crear el test unitario para este caso de uso sin necesidad de tener nada más. Fijaos, si yo me vengo aquí al test, este es el DTO, vale. Fijaos, yo aquí puedo crearme un mock de ese Customer Repository en mi test. Puedo crear una instancia del servicio, porque lo único que necesita es una instancia de esa interfaz. Y después ejecuto mis tests. O sea, me creo el input DTO con los valores que quiero. Y luego le digo que el método save del Customer Repository se va a llamar una sola vez. Y aquí estoy haciendo el with. De tal modo que se va a llamar con un customer, un objeto customer. Y el nombre, o sea, name, address, age y employee ID tienen que coincidir con los que yo lo estoy pasando. Ejecuto el caso de uso, guardo la respuesta en el response DTO porque es lo que me va a devolver y luego aquí compruebo simplemente que la instancia sea la correcta. Pero si os fijáis hasta este punto he creado toda la parte de mi lógica de negocio, pero no he tocado ni Doctrine, no he tocado nada de Symfony, no he tocado nada, o sea, no estoy tocando nada del mundo exterior. Estoy como en una burbuja en la que yo estoy creando todo lo que yo necesito para ejecutar el caso de uso de crear un customer. Una vez tengo esto y tengo los tests que pasan correctamente, entonces es cuando me voy a la parte de adapter
Y ahí es donde ya me acoplo con las librerías y el framework. Entonces me vengo a la parte de HTTP, creo un controlador. Como veis, este controlador ya tiene aquí cosas de Symfony. Y aquí lo que hago es ejecutar el caso de uso creando ese input DTO y como respuesta tengo el response DTO. Entonces, si os fijáis aquí, yo estoy acoplado al framework. En este create customer request DTO que implementa esta interfaz, la estamos utilizando aquí en el argument resolver. Este argument resolver implementa esta interfaz que es de Symfony. ¿Veis? Entonces, en la capa de adapter es donde yo estoy creando esa conexión entre lo que es mis casos de uso con el mundo exterior. En este caso estoy utilizando Symfony, pero podréis utilizar cualquier otra librería, al igual que también estoy utilizando Doctrine, pero podréis utilizar cualquier otro RM o persistir a Redis o cualquier otro sistema de persistencia. Vale, simplemente que os quede claro que no hay un ABC ni un blanco ni negro, es simplemente adaptarlo. A mí esto me está funcionando muy bien y lleva unos meses funcionándome bastante bien. Tal vez el día de mañana me dé cuenta de que cuando el proyecto crece mucho, pues se me hace muy complicado y tendré que pensar en otro tipo de arquitectura o ver otras soluciones posibles. Pero de momento yo os digo, si queréis crear una aplicación desde cero que tenga casos de uso no muy complicados y que va a persistir en el tiempo, es decir, es una aplicación que vais a estar manteniendo meses o años, esta arquitectura está bastante chula para aplicar. Y sobre todo eso, que os permite hacer el tema de TDD o crear los tests antes de acoplaros al mundo externo. Vale, vamos a cerrar todo esto. Y dijimos que íbamos a hacer los tests para ese caso de uso. Vale, los tenemos para el DTO, están funcionando y ahora vamos a crear el test unitario para el caso de uso. Vale, entonces como vimos, esto necesita un DTO. Lo que puedo hacer es copiarme esto, luego ya podremos refactorizarlo. Y aquí vamos a necesitar el caso de uso y la dependencia. Entonces, ¿qué dependencia tiene? Vamos a ponerlo aquí. Esto es getCustomerById. Es el caso de uso y ahora en el método setup tengo que decir que this use case va a ser igual a new getCustomerById. Vale, esto es test, perdón. Ahora, y esto como veis necesita un Customer Repository, pero esto es la interfaz, ¿vale? Porque recordad que en Domain y Repository solo creamos interfaces, al igual que para servicios y todo. Para este streaming ya no me va a dar tiempo, pero lo que sí que voy a hacer es para el lunes que viene preparar casos de uso en el que necesitemos más servicios y estos servicios que estén acoplados tanto a Symfony como a librerías externas como al ORM, para que veáis exactamente cómo es el tema de hacer esta inversión de dependencias para que el código no se os acople. Entonces aquí necesito un Customer Repository. En este caso voy a utilizar un mock porque estoy en testing. Así que aquí necesito un Customer Repository. Fijaos que estoy implementando, o sea, usando la interfaz. Y le voy a poner que puede ser también un mock object. Y entonces aquí en el setup voy a decir que this customer repository va a ser igual a this create mock de customer repository class. Esto me va a dar un mock que es una instancia de este customer repository y entonces ahora se lo voy a pasar como parámetro al constructor de getCustomerById. Vale, fijaos que el caso de uso está recibiendo ese repositorio, pues yo estoy creando un mock y se lo estoy inyectando. Esto es lo único que necesito yo ahora para mis tests. Entonces, voy a hacer un test getCustomerById. Y entonces aquí lo que necesito es crear un DTO, que sería el input DTO.
lo voy a llamar así, y esto sería igual a get customer by ID input DTO create, y esto recibe el ID customer ID. Y ahora lo que voy a hacer es que this customer repository, vamos a dividir esto en dos y así lo veis mejor. Vale, bueno, aquí estamos haciéndolo todo en una línea. Si os fijáis aquí, lo que estamos haciendo es llamar al método findOneByID or fail con el ID al customer repository, pues eso es lo que tenemos que hacer aquí en nuestro test. Entonces le voy a decir que this customer repository se espera que se le llame una sola vez, ¿vale? Porque solo lo estoy llamando una vez, este método. El método es findOneByID or fail. Y ahora le tengo que decir con qué parámetros. Entonces los parámetros van a ser input DTO ID. Vale, porque si os fijáis estoy haciendo exactamente esto. Yo lo voy a llamar el caso de uso con un DTO y ese DTO tiene que tener un atributo ID que es por donde voy a buscar. Y aquí le voy a poner will return y esto tiene que devolver una instancia de customer. Entonces aquí lo que puedo hacer es crearme un mock de customer. Podría hacer dos cosas, o bien crear una clase tal cual, así. Bueno, esto tenía el new, ¿no? Bueno, este es un get. Customer. Dejadme ver, esto tenía el constructor. Vale, se hacía con new. Vale, sí, o sea, en el caso de uso de crearlo, estamos haciendo un new customer, vale. Bueno, esto se podría refactorizar y crear un constructor, un named constructor, un constructor semántico para no utilizar el new. Y bueno, casi lo voy a hacer ahora para que os quede ejemplo. Y esto recibiría los mismos parámetros que tengo ahí. Vale, esto es igual que en los DTOs. Simplemente le tengo que pasar name address. Así. Y hacer el constructor privado. Vale, y entonces ahora con esto lo que tendría que hacer es en el create customer hacer un customer create. Vale, la firma es la misma, o sea que quedaría tal cual. Y ahora aquí lo que podría hacer es un customer create y pasarle yo unos atributos, ¿vale? Para crear un customer que voy a utilizar a la hora de llamar a este repositorio. O podemos utilizar un mock que sea customer class. Lo bueno de crear un mock es que nosotros ahora podemos decirle qué es lo que queremos que nos devuelva. En este caso, como podéis ver, para el output DTO, el método create bueno, recibe todos los parámetros, entonces aquí en este caso nos daría igual. La diferencia de crear un mock, os la explico ahora, o crear una instancia de la clase, es porque imaginaos que en vuestro test solo necesitáis el name y el address. Entonces, para no generar todo el código de ID, edad y employee ID, lo que podéis hacer es crear un mock y ahora le dirías que, por ejemplo, customer method name, ¿vale? Will return, pues Juan. Vale, y haríamos lo mismo, por ejemplo, para address, pues por poner un ejemplo. Vale, entonces al crear el mock no necesitáis crear todos los atributos. En este caso, como yo voy a necesitarlos todos para crear este output DTO, lo que se puede hacer es lo que os estaba comentando antes, que es hacer un customer create y entonces aquí le puedo pasar los valores. Lo que voy a hacer es crearme aquí otra constante.
Vale, voy a hacer un pequeño refactor aquí también, que es meterme el ID dentro de este objeto. Y entonces necesitamos name. Vamos a utilizar Peter. Tenemos address. Y al employee ID vamos a utilizar el mismo que tenemos aquí para el ID y vamos a cambiar los 3 últimos por 3 ceros, ¿vale? Para que no sea igual. Vale, y entonces ahora lo que podemos hacer es utilizar el método create y esto va a recibir todos esos parámetros. Entonces el primero es el ID. Bueno, esto ya casi lo puedo borrar. Y aquí a la hora de crear el DTO va a ser Customer Data ID. Entonces lo mismo, Customer Data ID. Y necesito 1, 2, 3, 4. Entonces tengo name, address, age y employee ID. Vale, entonces fijaos, aquí tengo una instancia de customer y lo que tengo que hacer es simular el comportamiento de este caso de uso. Entonces, cuando yo llame a customer repository find one by ID or fail pasándole el DTO ID, me tiene que devolver un customer. Entonces lo que voy a hacer es simplemente esto. Vale, así es como funciona esto. Entonces simplemente le estoy diciendo, vale, espero que se llame este método find one by ID or fail una vez con este valor y me tiene que devolver un customer. Y ya no tengo nada más, ¿vale? Es un caso de uso muy sencillo. A medida que vayamos con estos streamings, crearemos casos de uso más complejos para que veáis cómo utilizar mejor PHP Unit. Y entonces ahora, como response DTO, lo que voy a hacer es llamar a this use case handle y le voy a pasar el input DTO, que es lo que está esperando, ¿vale? Una instancia de getCustomerById input DTO. Y ahora empezamos a comprobar. Pues vamos a comprobar que getCustomerById output DTO sea response DTO, sea igual, ¿vale? Porque estoy esperando una instancia de esto. Si yo ejecuto este test, vemos que ya pasa. Vale, y fijaos que aquí está poniendo one test, two assertions. ¿Y esto por qué es? Porque en PHP Unit, cuando hacéis esto también es un assert. Vale, no solo cuando ponéis assert lo que sea, sino que aquí le estoy diciendo que como este método se va a llamar una vez con este parámetro y va a devolver esto, es otro assert para PHP Unit. Y ahora podemos comprobar más cosas. Lo que suelo hacer yo, por ejemplo, es poner un breakpoint y darle a debug. Y entonces yo ahora aquí tengo el response DTO y tengo todos los valores. Entonces lo que puedo hacer es ir comprobando esas cosas. Por ejemplo, self, assert equals. Incluso podría hacer una cosa que es comprobar todos los valores. Hay un método que es assert equals canonalizing que recibe dos parámetros y compara sus valores. Entonces aquí yo lo que le puedo pasar es un self customer data, que es lo que se espera. Y aquí response DTO y veis tiene todos los valores. Vamos a ver si funciona así. Si no los hacemos uno por uno. Vale, no está fallando. Vale, porque es para arrays. En este caso, si tenéis dos arrays y tienen los mismos keys, podéis compararlos. Vale, en este caso no me vale. Entonces lo que puedo hacer aquí es assert equals self customer data de ID, va a ser response DTO ID, y ahora podría hacer eso para los otros valores. Tenemos name, address, age y employee ID. ¿Vale? Si ahora volvemos a ejecutar esto,
Veis que ahora se están cumpliendo todos los asserts que tenemos. Vale, entonces hemos testeado el caso de uso de lo que se denomina Happy Path, que es cuando funciona. Lo que podemos probar ahora es si esto da una excepción, pues que la excepción sea la correcta. Yo no suelo hacerlo porque eso ya sería un test para el repositorio. Vale, yo lo que estoy testeando es mi caso de uso. ¿Cuándo debería testear si se está lanzando esta excepción? Pues lo testearía si en mi caso de uso, por ejemplo, aquí tuviera un try catch, ¿vale? Si yo sé que esto va a dar una excepción y tengo un bloque try catch, y si imaginaos el típico caso de uso de que si un usuario existe, lo actualiza, y si no lo crea, pues, si tengo un try catch y tengo dos casos de uso distintos, que sería como un if, sí que podría crear ese test. En este caso no tiene sentido porque de hecho lo voy a hacer para que veáis cómo se haría. Pero no tiene sentido porque yo aquí lo que estaría haciendo es testear el repositorio, no mi caso de uso. A lo que me refiero es que podría hacer test exception, por ejemplo. Y entonces yo aquí lo que haría es, tengo el input de TO. Y lo que haría sería lo mismo, el repositorio con ese parámetro, y aquí sería will throw exception, y aquí pondría pues la excepción del repositorio, que sería resource not found exception. Y esto sería customer class, y el siguiente parámetro sería pues input DTO ID. Vale, simplemente le estoy diciendo que cuando se llame a este método una vez con este valor, pues va a dar una excepción. Aquí, como en el caso de uso no tengo un try catch ni nada, sería un poco inútil hacerlo, pero simplemente para que veáis. De hecho, lo voy a dejar como ejemplo en el código para que os quede, por si queréis clonaros el repositorio. Y aquí lo que se haría sería llamar al caso de uso y ejecutarlo. Vale, se me olvidó poner el expect exception. Vale, estoy esperando una excepción de este tipo. Y si ahora la ejecuto, pasa. ¿Veis? Porque le estoy diciendo que cuando yo llame a este método va a dar una excepción y es lo que estoy esperando. Como veis es un poco inútil este test, o poco útil, por decir, porque realmente lo que estoy haciendo es testear la lógica del repositorio. Lo voy a dejar aquí, simplemente para que os quede de ejemplo, y en principio ya estaría. Lo que yo suelo hacer con el tema de testing, por si también os sirve de ayuda, es lo que se conoce como la pirámide de testing. No sé si habéis oído hablar de ella alguna vez. Podemos buscarla aquí. Vale, que viene siendo algo así. Vale, fijaos, la idea es que tengáis, por poner un porcentaje, entre un 70 y 80% de vuestra lógica de negocio cubierta con test unitarios, luego con test de integración o funcionales un 20%, y luego, por ejemplo, el 10% restante con los end-to-end test, que son los test ya que se ejecutarían, por ejemplo, con Cypress, en los que tenéis una infraestructura, por ejemplo, con 3 servicios. Y para ejecutar un caso de uso, ejecutáis un controlador en un servicio, ese servicio llama a otro y según la respuesta que le dé el otro servicio, termina de ejecutar el caso de uso. Entonces, esto es algo que sí que suelo hacer yo mucho porque los test unitarios son súper rápidos, y entonces lo que hago es comprobar todos los casos de uso posibles de un use case con test unitarios. Luego suelo hacer el Happy Path con un test funcional, y después los end-to-end test, pues ya a día de hoy en la empresa en la que trabajo es otro equipo el que se encarga. Bueno, en realidad son todos los equipos, pero bueno, hay gente que se dedica a hacerlos, y entonces los desarrolladores nos enfocamos más en estas dos partes. Eso podéis verlo aquí en la estructura que hemos creado. Veis aquí, por ejemplo, tenemos los test funcionales, y aquí estamos haciendo
un test de un controlador. Dejad que cierre todo esto ya. Fijaos, yo aquí tengo un controlador, o sea, estoy testeando el controlador, que es hacer el API call a ese endpoint con un payload, y aquí, como veis, estaba comprobando todo. Pero esto es el Happy Path. Fijaos, aquí estoy creando un usuario, si recordáis del streaming en el que lo hicimos. Creo un customer, compruebo que se haya creado, compruebo el valor que me devuelve el endpoint y compruebo también la longitud de ese customer ID. Y después lo que hago es hacer un get al endpoint para obtener customers por ID y compruebo que todos los valores sean correctos. Entonces lo que suelo hacer yo en mi día a día es, con test unitarios, cubro todos los casos de uso. O sea, que se cree bien, que vaya un valor null, bueno, etcétera, pero siempre teniendo en cuenta que mis tests no se solapen. Porque, por ejemplo, en el test para obtener un cliente por ID, no tiene sentido que compruebe si, por ejemplo, el nombre, bueno, perdón, aquí. No tiene sentido que compruebe si el ID es nulo, ¿vale? Porque yo ya tengo un test en el que estoy comprobando ese DTO que se cree correctamente. Entonces también es súper importante que tengáis en cuenta a la hora de hacer test unitarios que cada test va a estar cubriendo una parte de vuestra aplicación. Entonces no empecéis a duplicar test porque al final es un rollo. Entonces, fijaos, si yo tengo un test que está comprobando el DTO, que se le va a pasar al caso de uso, y estoy comprobando el Happy Path, que es cuando se crea correctamente, y la excepción, cuando se le pasa null, no tiene sentido que después en el caso de uso yo haga algo similar aquí, en plan de test create customer by ID with null ID, porque ya tengo un test que lo está cubriendo, ¿vale? ¿Entendéis más o menos a lo que me refiero? Entonces, lo bueno de esta arquitectura también es que vosotros tenéis piezas de código muy pequeñas, cada una tiene su responsabilidad y cada una tiene sus tests. Entonces, lo que os decía, yo en mi día a día hago test unitarios, por ejemplo, en los DTOs para lo que es el Happy Path y para todos los casos que pueda tener, de los valores que va a recibir de la capa de adapter. Y después hago un test funcional, que es comprobar el Happy Path en el sentido de que yo hago un API call a un endpoint y se ejecuta correctamente, en el sentido de que pues si tengo que crear una entidad, se crea, o sea, se valida, se crea y se persiste en la base de datos. Y después con Cypress pues hacemos a lo mejor pues otros casos de uso que sean un poco más complejos en los que requiero varias acciones, ¿vale? Entonces, para que os quede más o menos claro, porque esa es otra duda que suele surgir y que me surgió a mí en su día, que es cuándo hago test unitarios y cuándo hago test funcionales, ¿vale? Entonces, quedaos con el tema de la pirámide de testing. Como ya os digo, no hay blanco y negro en esto, sino que simplemente os tenéis que adaptar. En el código que tenemos en nuestra empresa, el que empezamos a trabajar con él, teníamos un montón de test funcionales porque, ya os digo, estábamos utilizando Symfony tal cual. Y entonces, claro, hay muchos servicios que llaman a otros servicios que tienen 3 o 4 repositorios, luego tenemos event subscribers y demás. Y entonces, cada vez que se hace un cambio, no estábamos muy seguros de si estábamos rompiendo algo o no. Entonces era cada vez que se hacía un controlador nuevo que iba a usar X servicios, siempre hacíamos la parte de hacer los test funcionales para cubrir todos los casos de uso, cuando va bien y cuando va mal. Con esta nueva arquitectura lo que hemos conseguido es cubrir el 70-80% de los casos de uso con test unitarios, hacer simplemente un test funcional simplemente para comprobar que funciona correctamente el caso de uso entero, de tal modo que si algún día hay un fallo en producción y los test funcionan, sabemos que está en la parte de infraestructura, ¿vale? Pues se ha caído un pod de Kubernetes, algo no está funcionando bien en la red interna de los servicios, etcétera. Y luego con los end-to-end test, pues cubrimos lo que sería un caso de uso completo. Por ejemplo, el registro de un usuario con todos los pasos que conlleva. Vale, aquí pregunta Belardo, ¿cuál es la estrategia que aplicáis cuando implementéis arquitectura hexagonal? ¿Enfatizáis infraestructura, dominio o bottom-up? Justo lo comenté ahora. Yo personalmente hago bottom-up porque creo el caso de uso, creo las dependencias que necesita y creo todos los test unitarios para cubrir los casos de uso de ese use case. Y una vez veo que todos los tests pasan y que funciona correctamente, voy hacia la parte de adapter, creo el controlador que se acopla a Symfony, que recibe la request
Y en el 95% de los casos, cuando me voy a Postman y ejecuto el caso de uso, funciona la primera. Vale, eso es algo muy bueno porque ya os digo, estáis haciendo toda la parte de testing y toda la parte de caso de uso y aparte al hacer los test a veces os dais cuenta, vale, aquí necesito esto, necesito aquello. Y entonces cuando tengo todos los tests en verde con todos los casos de uso, me voy a Postman, o sea, crearía lo que es el controlador aquí. Vale, este create customer, hago toda esta parte de crear el request de TO, extraer los datos del request de Symfony, llamar al caso de uso y devolver la respuesta. Y ya os digo, en el 95% de los casos con este approach de ir, como tú dices, de bottom to up, cuando yo he hecho la lógica y los test unitarios ya estoy casi 100% seguro de que el caso de uso va a funcionar. Y efectivamente, después cuando hago esta parte y me vengo a Postman y hago la llamada, me da lo que yo espero. Vale, al final se trata de que sea más fácil y que estéis más seguros a la hora de programar. Y vale, bueno, entonces para recapitular, porque son las 9 y 12 ya, lo que hemos hecho en este streaming es básicamente hacer ese pequeño refactor de recolocar bien los ficheros de configuración en nuestro módulo. Hemos creado un trait para el tema de assert.null en el que le pasamos los argumentos y los valores y nos va a hacer una validación y esto podemos implementarlo en varios DTOs que necesiten verificar, pues eso, que un DTO que recibe unos parámetros, los valores que nosotros queremos no sean null. Y por último creamos la parte de test unitarios tanto para el get customer ID by ID DTO, el input DTO y para el caso de uso. Vale, este de test, vamos a llamarle test get customer by ID exception, simplemente lo voy a dejar como ejemplo, vale, simplemente para que lo tengáis, para que sepáis, si algún día necesitáis utilizar PHP Unit y ver cómo lanzar una excepción para probarla en vuestro código, pues que se hace así, vale, will throw an exception. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta de lo que hemos visto, pero yo os voy adelantando que ahora lo que voy a hacer esta semana y seguramente el fin de semana, cuando tenga tiempo, es trabajar un poco, a lo mejor algún caso de uso un poco más complejo, o si veo que de momento no merece la pena porque lo que voy a hacer es inventarme cosas que no tienen sentido, lo que podemos hacer también es empezar a trabajar en nuestro módulo de employee y en vez de trabajar con arquitectura hexagonal, pues vamos a hacer una arquitectura más simple, que es la de capas o la de, como se suele llamar, la de cake. Dejadme ver si es así. Cake Architecture. Si pongo a lo mejor coding, no me salen tartas, que me entra hambre. Bueno, no sé si se llamaba así. De Architecture Cake. Vale, bueno, es básicamente eso, lo que hemos visto en otros streamings. Es mucho más sencilla de aplicar y para aplicaciones pequeñas también va muy bien, que es tener las capas. Es tener la capa de aplicación con los controladores, la capa de servicios para gestionar la lógica de negocio y la capa de datos para los repositorios y todo el tema de base de datos. Eso lo quiero hacerlo porque mi idea es que al terminar de esta serie de streamings, pues por ejemplo en Customer tengamos hexagonal, en Employee tengamos una arquitectura más sencilla y en Rent ya veré qué exactamente lo que hacer, no lo tengo muy claro, pero bueno, para que tengáis un repositorio con 3 tipos de arquitectura distintas, ¿vale? La de Customer hexagonal, un poco compleja, la de Employee va a ser súper sencilla, que es la primera que se aprende, que es esta que os digo de capas. Y es la primera que se aprende cuando estáis trabajando con cualquier framework y queréis empezar con temas de arquitectura, es básicamente la primera, que es separar las partes de la aplicación. Y para Rent ya veremos. Así que nada, voy a hacer commit de esto. Vale, lo que voy a hacer también es aquí. Bueno, no voy a crear ningún ISO, voy a crear simplemente la rama. Bueno, mientras hago esto, lo que os digo, alguna pregunta o duda que tengáis, ponedla aquí en el chat y os la contesto antes de cerrar el streaming.
Vale, bueno, pregunta aquí Abelardo, ¿cuál es el criterio para elegir una arquitectura u otra en cada servicio? Eh, Esto también os digo que depende mucho. Vamos a ver. Si vais a hacer una aplicación sencilla, es el ejemplo que pongo siempre. Imaginaos que en vuestro barrio, pues al peluquero al que vais, pues dice, oye, tú que eres programador, me gustaría tener una aplicación para gestionar, pues eso, los clientes que tengo, cada vez que vienen, ver qué servicios tienen, pues si se cortan el pelo, si se lo lavan, si los tengo que afeitar o lo que sea. Y simplemente el precio de cada servicio para ver, por ejemplo, cuánto gasta cada cliente al cabo de un año. Vale. Eso, os instaláis un Symfony, os acopléis al framework, lo hacéis en 2 tardes y lo subís a producción. Vale, fin de la historia. Creáis la entidad Customer, creáis la entidad Service, creáis la entidad, bueno, lo que necesitéis, las 2, 3 o 4 entidades que necesitéis y tiráis millas. Utilizáis Twig con Bootstrap y le hacéis la aplicación en 2 tardes. Si, por ejemplo, vais a crear esta aplicación, pero es un salón de belleza en el que no solo cortan el pelo, sino que también hacen depilaciones, láser, temas de bronceado con rayos UV y demás, ya es una aplicación un poco más grande, ¿vale? Y a lo mejor este salón de belleza pues tiene 500 clientes. Entonces, a lo mejor esta arquitectura hexagonal ya os vendría un poco mejor porque seguís utilizando las ventajas que os da el framework, sobre todo en temas de controladores, event subscribers y demás, pero con esta arquitectura hexagonal vais a tener un código un poco más limpio porque vais a tener distintos casos de uso, ¿vale? Pues vais a tener create customer, update customer, add service, ¿vale? Vais a tener casos de uso separados. Os vais a dar cuenta de que vais a tener muchísimo más código, pero va a ser un código mucho más fácil de mantener porque cada caso de uso tiene su entrada y su salida. Tenéis todas las dependencias con interfaces, por lo tanto, si el día de mañana, imaginaos que estáis utilizando una librería para generar PDFs y dentro de 6 meses encontréis una que es mejor, vosotros lo único que vais a tener es que venir a la capa de adapter, venir, por ejemplo, a, bueno, en framework o library o vendor o como queráis llamarle, cambiar la implementación de esa librería que estéis utilizando para generar PDFs, pero vosotros, por ejemplo, aquí en vuestro domain service, PDF service, no vais a tocar nada, ¿vale? Porque simplemente tenéis esa interfaz y luego en adapter estáis acoplándoos a esa librería. Si vais a crear o trabajáis en una empresa que va a crear una aplicación para gestionar servicios y clientes de salones de belleza, pero a nivel de todo un país, imaginaos que hay una cadena de, de peluquerías o de estéticas, que es una cadena a nivel nacional y tiene pues a lo mejor 200 locales. Y trabajáis en una consultora o trabajáis en una empresa que va a crear el software para gestionarlas todas, pues ya DDD, por ejemplo, ¿vale? Porque ya tendríais un dominio definido, tendríais pues la parte de de rayos UV, la parte de depilación, la parte de corte de pelo, y ya tendríais esos pequeños subdominios y podríais escalar de una forma mucho más sencilla. Después, CQRS. ¿Cuándo aplicarlo? Pues si estáis gestionando todos los salones de belleza del país entero y tiene una gran concurrencia de datos. Entonces necesitáis por una parte escribir o por otra parte leer, pues diríais, bueno, pues aquí CQRS me iría bien. Vale, es un poco el tema de saber para qué lo vais a utilizar. No es fácil, ya os digo que se necesitan muchos años de experiencia, incluso yo a día de hoy con mis años de experiencia sí que a veces me cuesta decidir qué arquitectura implementar en cada caso, pero también es un poco lo que pones tú en tu siguiente comentario, Abelardo, de un poco ensayo-error. Vale, si yo, por ejemplo, para aplicar este tema de hexagonal o esta arquitectura en concreto, vale, como este mod de hexagonal en mi empresa, estuve como 6 o 7 meses dándole vueltas al asunto. Estuve haciendo pruebas, leyendo mucha documentación, viendo muchos vídeos de YouTube, creando pequeños proyectos y sobre todo haciendo este streaming que al compartirlo con vosotros y vosotros comentando en el chat, pues siempre me aportáis más ideas y más soluciones y esto es día a día, ¿vale? Y bueno, pone Walter aquí ponerse al día con el equipo. Efectivamente, yo para esto en mi empresa lo que hice fue hacer una prueba de concepto, hice una presentación, creé una rama en el repositorio con el caso de uso de la prueba de concepto, la compartí con mis compañeros y luego lo que hicimos fue crear pequeñas tareas para que cada uno fuera practicando.
y les dije, pues me habléis por Slack, tenemos una llamada, lo que queráis, ante cualquier duda y las vamos solucionando. La idea es que si sois un equipo de 4 o 5 backends, que vayáis creciendo todos a la vez, porque es la mejor forma de luego hacer delivery. Vimos que estábamos muy contentos con ella y que nos quitaba un montón de problemas de cómo distribuir los archivos en nuestro proyecto. Y como yo os digo, de momento va muy bien, pero nunca se deja de crecer. Como veis, por ejemplo, el tema este del trade es algo que decidimos porque dijimos, ¿qué hacemos? Utilizamos el Validator Component de Symfony y creamos una interfaz en nuestro dominio y luego nos acoplamos en Adapter, o creamos trades con las validaciones que queramos, vamos probándolas y si vemos que el día de mañana se hace muy complejo, pasamos al Validator Component de Symfony. De momento el tema de los trades está funcionando bien, pero nunca se sabe. Es lo que os digo, a lo mejor dentro de 3 meses tenemos 50 trades y decimos, vale, a ver, con el Validator Component ya podemos hacerlo todo con una interfaz y lo cambiaremos, ¿vale? Hacemos en un sprint o así una tarea de refactoring y hacemos ese cambio. Sí, exacto. Además, ponerse de acuerdo con el equipo, que pueda haber gente que se resiste por el conocimiento o empeño en algo. Sí, esto también puede ser un problema, ¿vale? Si, por ejemplo, imaginaos que sois 4 backends y 2 son más junior, que todavía están aprendiendo cómo funciona Symfony, qué es un event subscriber, cómo se hace un test, y de repente le metéis esto, los vais a volver locos, ¿vale? Entonces esto, yo por ejemplo lo estoy haciendo en mi equipo porque somos 5 y tenemos más o menos el mismo nivel, ¿vale? Unos más, unos menos, pero es algo que podemos aprender todos a la vez. A día de hoy, siempre lo comento con compañeros de trabajo y demás, que estoy en el mejor equipo en el que he estado hasta ahora en una empresa, porque tenemos todos más o menos el mismo nivel y aplicar esta arquitectura nos ha llevado de 2 a 3 semanas, el empezar a subir código con esta arquitectura a producción. Vale, y está funcionando y estamos todos, la verdad, bastante contentos. Pero sí, tienes toda la razón, Walter, de que si estás en una empresa en la que hay gente más junior o simplemente hay gente que sabe hacer las cosas de una manera y dice, pues mira, yo no quiero aprender nada más porque si ya sé hacerlo así, ¿para qué voy a aprender una nueva arquitectura? Eso es un problema porque es muy difícil convencer a esta gente de que debería seguir aprendiendo y mejorando como programador. Pero si os encontréis en esta situación, es un problema, ¿vale? Porque tampoco podéis quejaros de que no quiere aprenderlo porque tampoco está obligado y tampoco es vuestra responsabilidad, ¿vale? Ya es un tema de empresa, o si por ejemplo sois 5 y una persona no quiere crecer, pues si sois los otros 4 podréis hablar con vuestro lead y comentarle el caso y oye, pues o lo moverían a otro equipo o se tomarían medidas más drásticas, pero al final el mundo del desarrollo es así, ¿vale? Si 4 quieren crecer y uno no quiere, pues el que no quiere crecer al final, tarde o temprano, se tendrá que acabar yendo, porque no va a frenar al resto que tiene entusiasmo e ilusión, ¿vale? Así que sin más, ¿vale? Voy a subir este código. Otra cosa que no he hecho aquí, no sé si queréis que hagamos GitHub Actions, ¿vale? Como estamos haciendo en Brisbane, de ejecutar test cuando se suban código. Si queréis que lo hagamos, lo empezamos a hacer en el siguiente stream para que cada vez que yo sumo una rama y hago un pull request, pues ejecuten los tests y al hacer merge también. ¿Vale? Es algo que ya hemos hecho varias veces en este canal, pero nunca está de más, ¿vale? Volver a hacerlo, meter aquí un action y que se ejecute para que veáis cómo se hace.